Sí, Ahorita lo que representa la Semana Santa y de Pascua, pues es un fin de semana largo en la playa, ¿no? todo lo que parezca católico lo desechamos, aunque no necesariamente lo sea. Solamente para que lo sepan todos, estos no son días de asueto que marque la ley federal del trabajo. O sea, voy a hacerles preguntas del Ajá. catecismo y si me contestan les doy el día de descanso. Y si no, aquí se trabaja. Le voy a dar vacaciones solo a los que sean creyentes, ¿no? Y Así empieza a es. cantar, alabaré, ¿no? O algo así. Familia, muy buen día. Hoy estoy una vez más con mi amigo Ernie Aguirre. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias a Dios. ¿Estás preparado para este temporal de Ya listo, vacaciones? listo, listísimo. Amigo, hoy vamos a hacer un programa especial Ujú. en esa temporada para hablar de la Pascua. Muy bien, me ¿Cómo parece muy bien. ves? Perfectísimo. ¿Estudiaste? Espero que lo suficiente. Vamos a darle pues. Vamos. Amigo, estamos listos para eh, esta, este tiempo, ¿no? Ajá, Que estamos ahorita eh, pasando. Y pues en la tradición cristiana, ¿no? A, ujú, esta, a este periodo de tiempo se le llama la cuaresma, se le ujú. llama la Pascua. O Sí. sea, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es como, digamos, la forma correcta de, de dirigirse a este temporal? Sí, bueno, generalmente se le llama las Pascuas, ¿no? O sea, así en plural, refiriéndose a toda la festividad, incluyendo desde el periodo de Cuaresma, que inicia en el famosísimo miércoles de ceniza y concluyendo ese periodo de Cuaresma en la Semana Santa, que originalmente era más bien llamada la Semana Mayor, ¿verdad? Que es, incluso en algunas denominaciones aún todavía le llaman Semana Mayor, y que es esos 3 días, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, y se concluye esa Semana Mayor en el Domingo de Resurrección. Posteriormente viene que le llaman Semana de Pascua, y 50 días después viene la festividad de Pentecostés. O sea, casi, obviamente a nosotros en nuestra cultura occidental se, se termina, o sea, son 2 semanas de vacaciones, ¿no? O sea, Lo que te iba a dos decir, semanas de vacaciones, las ah, vacaciones de Semana Santa, ¿no? exactamente, Semana de Pascua y regresamos a clases, ¿no? Y en los trabajos, pues los 3 días santos, pero no, en realidad concluye hasta 50 días después en la fiesta de Pentecostés. Ahora, eso, o sea, aún dentro del cristianismo también se celebra, o sea, de esa manera, porque lo que entiendo entonces serían 90 días. Básicamente, O sea, empezando con, digamos, en la tradición católica, ajá, este, con el miércoles de ceniza, ajá, y hay un punto de inflexión en el domingo de resurrección, y a partir ajá. de ahí son 50 días o a partir de terminar la semana de Pascua. No, a partir del domingo de resurrección. Ok, a partir de ahí son 50 Son días, 50 días, sí, este, para llegar a para Pentecostés. llegar a Pentecostés, Ok, el domingo entonces de en total serían Pentecostés. 90 días. Sí, es correcto, sí, En- básicamente. Juntando la tradición cristiana Sí, con la judía. sí, 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 exactamente. Y fíjate que dijiste algo muy interesante. Mencionaste de la tradición católica. Curiosamente, muchos protestantes crecimos con la idea de que era una festividad meramente católica romana, ¿verdad? Ya hemos hablado en otros episodios acerca de las diferentes denominaciones, que incluso son denominaciones históricas, eh, más antiguas incluso que la tradición romana, ¿no? Como la iglesia latina o la ortodoxa griega. Ya se celebraba esta conmemoración de la muerte y resurrección del Señor. Y obviamente se le llaman Pascuas porque justamente lo que se le conoce como la última cena en realidad fue una cena de Una Pascua. cena de Pascua, exactamente. Ajá. Para nosotros De, tiene un significado cristiano, pero es de origen judío, pues. de hecho, está interesante explorar esa parte, ¿no? Porque Ujú, la apreciación, como bien lo dices, la apreciación católica o cristiana, ¿no? ujú, De las fiestas se concentra
en la Santa Cena o en la Ujú. Última Cena y en el tema de la resurrección. Es correcto. Pero cuando Jesús celebró la cena, pues no era la Santa Cena, la Última Cena, sino era Ujú. la Pascua judía. Entonces, Es está correcto. interesante como explorar, por una parte, la perspectiva cristiana, la perspectiva judía y Ajá. la perspectiva moderna, ¿no? Porque bien dices, Sí. ahorita lo que representa la Semana Santa y de Pascua, pues es un fin de semana largo en la playa, ¿no? Sí, exactamente. Es la oportunidad de salir o les dicen las vacaciones de los carniceros, también les llaman, ¿no? ¿Por qué? Pues, o sea, como este periodo Ah, de que no se come de que carne. no se come carne. Ah, no manches. Es, Cada día aprendo algo nuevo contigo, amigo. bueno, cuando eres experto en comida aprendes esas cosas. Sí. Oye, Ah, lo dices de broma, pero tú tienes un programa también en radio sí, de comida, ¿no? de recomendaciones de comida, sí. Eh, Y, pero fíjate que sí, o sea, la Pascua en realidad es una fiesta que se conmemora la salida del pueblo judío de Egipto, ¿no? La noche que pasa el ángel de la muerte, bueno, así dice la traducción, ¿no? Así dice. De la Reina Valera, el ángel de la muerte pasa, pero pasa de largo en las casas cuyos postes y el dintel están marcados con la sangre de un cordero. Este, obviamente era una cena en familia, tenía ciertos elementos, tenían que comer cordero, también, de hecho hay como un preparado que hacen de hierbas amargas, ¿no? Así como Sí. para recordar como el dolor, pues, el sufrimiento del pueblo. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? De la importancia de la identidad, ¿no? Como pueblo que tenían. Y obviamente esto es lo que se conmemoraba y Jesús fue lo que estaba conmemorando, o sea, cómo, cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. Jesús cumplió todas las fiestas. De hecho, Como judío que era. como judío. De hecho, también para nosotros como cristianos, si hacemos una reinterpretación o sea, de la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él mismo, en Él se cumplen las fiestas, ¿no? Claro. Eh, pero, digo, volviendo al punto que estábamos, él está celebrando eso, pero le da un nuevo significado, ¿no? Y dos elementos de todos los que hay, porque hay más elementos, pero él solamente toma dos y les da un nuevo significado, que es el pan y el vino. Obviamente, podemos hacer una interpretación cristiana y decir, claro, no hay un cordero porque él mismo era el cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Pero en realidad lo que quisiera enfatizar es que toma los dos elementos, les da un resignificado y para nosotros eso ahora es la resignificación de la Pascua, es la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor, que le conocemos como la comunión o como la Santa Cena en algunos, o la Cena del Señor, como algunos le llaman, ¿verdad? Fíjate, eh, cómo me captó, ¿no?, la atención esto que dijiste sobre este resignificado que le da Jesús Ujú. a, a la cena, ¿no? Sí. Creo que sí vale la pena irnos atrás al Éxodo, ¿no? Eso está narrado en el libro del Éxodo, Ujú, por ahí del capítulo 11 más o menos, ¿no? ujú, 12, 13 por ahí. Donde la, la historia cuenta que Dios había mandado las 10 famosas plagas, ¿no?, ujú. sobre Egipto. Sí. Eh, y la 10ª plaga es esta, que la Biblia se refiere a ella como el ángel de la muerte, ¿no? Que Ujú. toma la vida de todos los Los primogénitos. primogénitos, sí. Y tanto de animal como de hombre, ¿no? De Ujú, persona. Y yo leí, o sea, a lo mejor me estoy saliendo un poquito de tema, ¿no? Pero creo que es interesante como contexto, a manera de dato sí. curioso. Yo estaba escuchando una referencia a esta narrativa, porque en el capítulo 13, si no estoy equivocado, bueno, no sé si el 11 o el 13. Yo sé llegar, pero no me sé los domicilios, amigo. Hace referencia a Dios emitiendo un juicio sobre los dioses de Egipto. Ujú, Es bien interesante eso, porque cada una de las plagas, eso lo vi después eh, en otra búsqueda que hice. ujú. eh, Cada una de las plagas que vino sobre Egipto realmente sobre uno de los dioses de Egipto.
Sí. ¿no? Y después de este proceso, ¿no? Donde fue Dios abatiendo a cada uno de esos dioses de Egipto, Ujú, el dios del Nilo, el dios ujú. de las cosechas, ¿no? O sea, todos Sí, estos sí. dioses. eh, Finalmente, Dios establece por medio de Moisés una, ¿cómo le llamamos? Pues un símbolo, Sí. ¿no? Que básicamente consistía en tomar un cordero en casa, tenerlo unos días en casa y después de Ujú. eso, inmolarlo, ¿no? Sí, Sacrificarlo. eh, y justamente había que comer, ¿no? Ese cordero. sí. Entonces cuando ellos llevan a cabo este ritual, después de eso, en el capítulo 13 más o menos, es cuando Dios lo establece como un estatuto. O sea, lo Sí. establece como pues como una tradición que había que estar observando año con año, Ujú, ¿no? Y hizo toda esta referencia porque cuando tú dices que Jesús le da un resignificado, ujú. yo pensaría más bien que Jesús le da el significado al Ujú. símbolo, porque al final del día Sí. todo ese ejercicio, todo ese ritual, pues era simbólico, ¿no? Sí. Y era simbólico en el sentido de que un día vendría el Cordero de Dios que sería Ujú. inmolado para que por su sangre, Sí. se, se fueran salvadas las vidas de los primogénitos. Sí. Muy interesante. Y de hecho, eso que comentas está en la escritura. Hebreos dice que lo que había pasado era sombra y figura de lo que habría de venir, refiriéndose a Cristo. Así es. Entonces sí, completamente, es correcto. O sea, todas estas fiestas, yo siempre he dicho que a veces vale la pena leer con detenimiento ciertos términos en las escrituras porque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y algunas versiones dicen sino a cumplirla, Ujú, pero la palabra que se utiliza ahí es como si dijera, vine a darle cumplimiento ujú. y tiene más sentido. Porque decir, vine a cumplir la ley es como voy a obedecer cada uno de los mandamientos. Pero no, él mismo dijo, la ley y los profetas hablan Hablan de de mí. mí. Entonces, en él está el cumplimiento de todo esto y sí, De completamente. lo escrito, ¿no? Pero sí, exactamente, pero lo acabas de describir de una manera muy, muy buena. Ahora, me llama la atención algo más. Ujú. Aprovechando que tengo aquí enfrente de mí a mi amigo el pastor. Me llama la atención algo más, amigo. Te lo quiero consultar. Ujú, También en ese mismo capítulo, cuando Dios establece como estatuto perpetuo la observación de esta fiesta, ujú, eh, hace referencia, o sea, hace referencia a Dios en lo siguiente, dice, todos los primogénitos son míos, ujú, ¿no? Pero de esos primogénitos, dice todo lo que abra la matriz, ¿no? ujú, Este, y solamente había 2 especies que podían ujú. ser redimidas, o sea, que podían ser reemplazadas por un sacrificio. Sí, El hombre, o sea, el humano, ajá. y el burro, el asno. Sí, O sea, qué interesante, a mí me parece algo muy interesante. Digo, a lo mejor es como un dato curioso nada más, ajá. pero solamente esas son las 2 especies que puedan ser redimidas, todas las demás tienen que ser sacrificadas. Sí, es correcto. Y curiosamente, cuando Jesús, entra en Jerusalén, ¿no? Sí, En las fiestas de las Pascuas, ajá. entra sobre un pollino de asno, Sí. sobre un. Sí, exactamente. Y que por cierto, no lo mencioné, pero sí el famosísimo Domingo de Ramos que hace alusión a cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿no? A Y la entrada de Jesús, exactamente. Y es recibido y acogido por todos de una ujú, manera, pues muy efusiva, ¿no? ajá, Que si lo vemos en perspectiva, hace referencia a ese momento en el que la familia toma para sí al ujú. cordero, lo lleva a casa, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, eso es algo dentro de la belleza, ¿no? Y la magia de la poesía y de la escritura. Ajá, Este, Ese tipo de cosas se me hacen bien interesantes. O sea, ¿por qué llevar a casa, ¿no? ujú. Y tenerlo conviviendo contigo, a algo que va a ser sacrificado en unos días? Mira, una vez, Sí, te cuento una historia muy rápida. Una vez cuando ajá, estaba chico, una persona llevó de su rancho, yo vivía en Tepic en aquel tiempo, ¿no? ujú, Y de un rancho llevó una persona un pato,
Órale. Y lo llevo a la casa, ¿no? Ujú. Y el pato, pues yo nunca he visto un pato en mi vida, o sea, estaba chico y vi un pato, y yo me imaginaba los patos, ya ves, Ujú. y estaba ahí con el pato, ¿no? Y, y bueno, pues cuando estás chico, cualquier animal te parece interesante, ¿no? Entonces Sí. estaba yo ahí jugando con el pato, viendo el pato. Y para hacerte la historia larga corta, ese pato tenía un propósito. Iban a hacer un pozole de pato. Órale. Y la primera vez en mi vida que yo vi, literalmente vi, a un animal siendo sacrificado, me marcó de por vida, man. Mm, Y fue ese pato. órale. Y como niño, o sea, no, no me acuerdo si comí o no. Seguramente sí comí porque era un niño bastante comelón. Y sobre todo yo nunca he podido despreciar un buen pozole. Pero, o sea, fue impactante para mí. Ujú. Ahora, imagínate la escena, ¿no? Donde este cordero es llevado a casa, ¿no? Guau. Y porque parte de la instrucción era que estuviera en casa, o sea, que fuera tomado en casa, pues. O sea, no puedes omitir la posibilidad de que a lo mejor hasta los niños ahí jugaban con Ujú. él, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cuál Era la será mascota, pues. cuál será el propósito, mano? O sea, ¿cuál será el propósito de que haya o sea, de que se genere ese vínculo con algo que va a ser para un Ujú. días después sacrificado? Fíjate que lo único que se me ocurre, o sea, la verdad no, te soy muy honesto, no lo había meditado, pero ahorita que lo estabas diciendo, eh, me acordé justo de lo que dije hace un momento de las hierbas amargas, ¿no? De que cada cosa tenía como un significado para recordar algo y cómo el dolor, pues, del sacrificio del cordero, pues era para conmemorar la salida de Egipto. Esa es una interpretación muy personal de lo que ahorita dijiste, ¿no? O Claro. sea, no estoy diciendo que así sea, no sé si hay una teología que eso diga. Es una reflexión, ¿no? Sí, es una reflexión nada más mía. Decir que probablemente el desprenderse, el ver como ser conscientes del sufrimiento del corderito, este, y después participar de él para recordar cómo fuiste sacado de Egipto, tiene una simbología muy hermosa porque es ser consciente del sufrimiento de Cristo y después participamos de él, ¿no? En el pan y el vino y reflexionamos sobre esto, nos hace conscientes de cómo Dios nos saca de nuestro Egipto, que es el mundo, no refiriéndonos a este planeta, sino al sistema de este mundo, nos hace libres del pecado, de la maldición, de la aflicción. Me parece que el tema de la observancia, ese término, creo que nos falta mucho ese término en las iglesias. Porque no sé si has visto que en la Biblia a veces dice que se van a observar los días. Pues no es como que te quedas viendo nada más, ¿no? Sino como el tema de meditar, de reflexionar, de hacer conciencia sobre lo que estás, de lo que estás participando. A mí, esa sería mi reflexión acerca del tema, ¿no? Como ser consciente del sufrimiento del Cordero, del cual participamos, celebrando nuestra salida de Egipto. O sea, el costo de mi redención, ¿no? El costo Exactamente, de mi libertad. exactamente. Este, y, y bueno, fíjate, hablamos cuando hacemos estos programas especiales, ¿no? Los Ajá, hacemos normalmente alrededor de una fecha litúrgica importante, ¿no? sí. O sea, hicimos uno en Navidad, estamos haciendo ahora uno en Pascua. Y creo que es importante porque, una vez más, ¿no? O sea, tenemos nosotros como creyentes de repente pocas oportunidades de socializar nuestra fe, ¿no? Socializar Mm, nuestra cultura. sí. Y esta semana, la Semana Santa, ¿no? Es una de esas fechas sumamente importantes. Creo que, o sea, otra cosa, número 2, creo que el énfasis de parte de Dios como instrucción a Israel de que esta fuera una algo perpetuo, ¿no? Ujú, Un estatuto perpetuo, entonces, algo de ser observado, ujú, tiene que ver con el hecho de que con el paso del tiempo l- perdemos la conciencia mm, y por lo tanto el respeto, ¿no? de lo que de lo que estamos celebrando, al grado que hoy, ¿no? sí, Para claro. todos nosotros, lo que significa
esta semana pues son vacaciones, ¿no? Sí, y los Spring Breakers, ¿no? En Y los- Vallarta. todavía. Sí. Entonces, digo, tampoco estoy diciendo con esto, ¿no? Que hay que, Sí, claro. o sea, satanizar Sí, o o que no te vas a ir a la playa, ¿no? exactamente. Lo que estoy diciendo es que no dejar de lado, pues, ¿no? Como lo hicimos en Navidad, o sea, no Ujú. dejar de lado la oportunidad de, Sí. sobre todo a nuestros hijos, ¿no? A las personas que están a nuestro alrededor, Ujú. no dejar de lado el énfasis o por lo menos la observancia, ¿no? De la Ujú. fecha, lo que representa. Al Sí, final del día, para eso son las tradiciones, ¿no? Para sí, recordar algún evento trascendente en la vida de un país o de una cultura o de una persona. sí, claro. Y fíjate que yo te lo digo desde una perspectiva, y lo decía en el especial de Navidad. O sea, yo vengo de un corte pentecostal. De hecho, yo me considero pentecostal todavía. Creo en el mover del Espíritu Santo, soy continuista, creo en los dones extraordinarios, pero sí me doy cuenta que sobre todo en el mundo pentecostal hay un desconocimiento de la historia de la iglesia como tal. Y lo decíamos en Navidad, todo lo que parezca católico lo desechamos, aunque no necesariamente lo sea. Ellos también han resignificado un montón de cosas. Recientemente hablaba con alguien acerca del tema de los padrinos, ¿no? Que el tema de los padrinos, pues no era lo que se conoce hoy como de, pues hay que conseguir a alguien que tenga buen recurso para que sea padrino del bebé, pues si cualquier cosa, ¿no? En realidad es una costumbre antiquísima, previa a la iglesia, a la tradición romana, ¿no? Donde, como se bautizaban adultos, había una persona que tomaba la responsabilidad de guiarlo en sus primeros pasos. Hoy está interesantísimo eso. Ese era el padrino, ¿no? Y claro, ya si vas a los anexos también hay otros padrinos, ¿verdad? este, pero el punto es que hay tradiciones que como que las desechamos porque parecen católicas, pero muchas iglesias protestantes históricas aún las celebran, ¿no? Y yo tuve la dicha de estudiar en el seminario y mi maestra de liturgia era una profesora, la maestra Itzel Villalbazo, una mujer muy estudiada y que además es miembro del Comité Liturgista de México, eh, y ella es metodista. Entonces, nuestros hermanos metodistas también observan estos días, pues, ¿no? Y nos enseñó cosas muy interesantes, como lo fue el Adviento, como es la Navidad, y en esto de la Semana Mayor y el tiempo de la Pascua, se me hace muy, muy interesante. Y pasó algo muy curioso, que a nosotros en Salvar, en nuestra iglesia, ya tenemos varios años haciéndolo, para nosotros es súper importante. Hay dos domingos muy importantes en nuestra iglesia, y es el que está cercano a Navidad, donde celebramos como la llegada del Mesías, y el otro, pero que es una celebración así, En pero forma. fiesta, sí, que es el domingo de resurrección. Y eso ha causado en la comunidad, en la iglesia, que realmente le demos un valor a la obra de Cristo. Y eso me he dado cuenta que era lo que tú decías en el especial pasado, que de repente hacer las cosas porque sí, le quitas el valor. Y esto que me pareció un término muy, muy, muy bueno que dijiste, la parte de socializar nuestra fe, o sea, de comunicar al mundo lo que creemos. Y hay gente que ha venido a nuestra iglesia que no es creyente en Domingo de Resurrección, porque como es una fiesta, ¿no? Entonces viene y se encuentra con la predicación del Evangelio. Y eso es muy importante. Y perdernos de eso, porque es una tradición que nos parece de corte romano, me parece como muy, muy absurdo. Y aparte, o sea, solamente habla o sea, hace evidente nuestra ignorancia, ¿no? Es Y la correcto. ignorancia de nuestra cultura, nuestras raíces Así es. culturales en términos de fe. Ujú, Fíjate, eh, creo que este ejercicio, ¿no? De socializar con las fechas importantes del calendario ujú, litúrgico, lo que creemos, tiene mucho, o sea, tiene todo el valor del mundo. De hecho, te lo platico algo muy rápido. Me decían que en la oficina iban a dar estos días, ¿no? De ajá, descanso. Estos, la tradición, o sea, ujú, por tradición se descansa estos días, pero por sí, ley, en este
ejercicio, ¿no? De la sociedad por hacerse secular, ¿no? Ajá. Por desvincular la religión de Ujú. la vida secular, que tú sabes lo que yo pienso Ujú. sobre la idea del Sí, claro. secularismo. Pues la gente, solamente para que lo sepan todos, estos no son días de asueto que marque la ley federal del trabajo. O sea, esos días se Ujú. tienen que trabajar, ¿no? Mm. Pero culturalmente Sí, se dan, y todo el mundo pues se beneficia de ellos, ¿no? sí. Aunque en este ejercicio que de repente hacemos como Ajá. sociedad medio de doble moral, ¿no? Donde nos queremos desasociar Sí. de las tradiciones religiosas, me parece muy chistoso. Yo le decía a esta persona, digo, oye, está bien, o sea, ¿quieres dar los días? Estoy de acuerdo. Me daban argumentos, ¿no? Es que de todas Ajá. maneras no va a haber bancos y no va a haber esto, no va a haber lo otro. Bueno, está Ajá. bien, o sea, pero eso no quiere decir que por eso Ujú. tengamos que dar esos días de descanso. Dije, voy a dar los días de descanso únicamente a quien o sea, la mayoría son católicos, ¿no? Ajá. O sea, voy a hacerles preguntas del Ajá. catecismo y si me contestan les doy el día de descanso y si no, aquí se trabaja, ¿no? Buenísimo. Este, Porque la gente a veces, pues ahora sí que muy, muy, casados con la idea de desasociar la vida religiosa de la vida Sí, claro. cotidiana, pero sí nos beneficiamos Sí. y bonito, ¿no? De Sí, este temporal, ¿no? sí, claro. Sí, está como el meme, ¿no? De, vamos a ir de vacaciones. Oye, pero tú eres ateo o así como que le voy a dar vacaciones solo a los que sean creyentes, ¿no? Y Así empieza a es. cantar, alabaré, ¿no? O algo así. Nos sale a todos Sí. lo No, pero, tradicionalistas, pero ¿no? eso que dices es muy importante. O sea, el mantener el significado de, o sea, incluso como esto que platicamos fuera de cámaras, que de dónde surge el tema de los huevos de Pascua, ¿no? O sea, los gringos son buenos para ponerle marketing a todo, Para el ¿no? merchandising, ¿no? Sí, del conejo de Pascua, que es una invención gringa, pero el tema de los huevos de Pascua incluso tiene un origen de la tradición cristiana y de la iglesia latina, no de la iglesia romana, ¿no? O sea, el tema de un rey que decía que si se convertía o se pintaba o cambiaba de color un huevo, iba a creer que Jesucristo era verdad o la resurrección había ocurrido y de manera milagrosa se convierte este huevo de color y de ahí se empieza como la tradición de pintar los huevos de Pascua. Incluso creo que todavía en España hay como estos, incluso los hacen como, o sea, obras de arte, no como en Estados Unidos que nomás los niños las pintan así, Ujú. sino esta parte como de algo más artístico. Y hay países en Europa donde se mantiene esa tradición con la raíz cristiana. Ujú. Acá en América, pues nosotros ya sabemos del conejito de Pascua, ¿no? Pero en realidad incluso muchas iglesias gringas, no sé si te ha tocado que esconden huevos en su servicio de Pascua. Sí. Eh, pero, pero el significado cristiano se perdió, o sea, se perdió completamente. Yo no lo sabía. Este, Creo que tenemos que mantener ese significado claro, no estoy diciendo que pintes huevos, pero sí es un buen ejemplo de cómo el no mantener el significado vivo de la tradición lo convierte en otra cosa completamente Fíjate, diferente. mis hijos, Ujú, o sea, en la escuela, cada año, pues hacen este ejercicio, ¿no? Y es cada vez más común en las escuelas que llevas huevos y los esconden y hay dulces y cosas por el estilo. O sea, ujú, una vez más, ¿no? Es un evento que está asociado a un incentivo, el caso de los niños, porque es divertido y hay dulces, ¿no? ujú, Que nos permite como padres socializar con ellos nuestra fe, ¿no? O sea, ¿por ujú. qué hacemos esto? Lo hacemos por esto y por esto y por esto. Ahora, Sí. número uno. Número dos, acabo ahorita que escuchándote ver algo que me pareció interesante. El, el enfoque judío, ¿no?, de la Pascua tiene que ver con la salida de Egipto, Ujú, pero el enfoque cristiano de la Pascua tiene que ver con la resurrección. sí. Y creo que al final del día lo que le da sentido a nuestra fe cristiana es justamente eso, ese hecho sobrenatural o Sí. supranatural que es Ujú, la resurrección de Cristo. O sí. sea, si Jesús no resucitó, entonces todo lo demás no tiene sentido. Ujú, Y es eso ahí donde está la dificultad, ¿no?, de la gente, en lo general, de, pues, de adoptar la fe, ¿no? En ujú, ese aspecto supernatural
de la resurrección. Sí. Y creo que lo importante de todo esto es que es la resurrección, o sea, es la muerte lo que nos saca de la esclavitud, pero es la resurrección lo que nos Introduce. introduce en esta tierra prometida, en este reino de Dios, ¿no? Ujú. Que es lo que como cristianos, como creyentes, hacia donde estamos nosotros orientados, ¿no? Así es. Sí, fíjate que, híjoles, la resurrección básicamente es la base del cristianismo, ¿no? O sea, para empezar. De hecho, los grandes ataques al cristianismo es negar la resurrección. Me parece que fue Lee Strobel que dijo que si él podía demostrar que la resurrección era un mito, podría destruir el cristianismo y terminó siendo uno de los más grandes apologetas cristianos. Órale. Este, este otro personaje, Josh McDowell, también con este libro tan interesante de evidencia que requiere un veredicto, Claro que sí. este, que sale una nueva edición y hay que leerla. Pero básicamente se trata de esto, ¿no? De personas queriendo negar la resurrección y cómo la evidencia lo respalda, porque el punto al que quiero llegar es que la resurrección es el punto central del cristianismo. Y sí, efectivamente la Pascua, o sea, el centro de la Pascua es la resurrección, porque justo la resurrección es lo que también da entrada a lo posterior, que es el Pentecostés, que dicho sea de paso también era una fiesta judía, pero en la fiesta de Pentecostés ocurre lo que se le llama la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Jesús les dijo, esténse quietos ahí, de repente están 120 personas en el cuarto de arriba. Yo siempre he dicho que un día voy a plantar una iglesia y le voy a poner el cuarto de arriba. Mm, Hay muchos que se llaman el aposento alto porque se mm, llama más espiritual, claro, pero básicamente significa el lo cuarto de mismo. arriba. El cuarto de la azotea. El cuarto de la azotea. Y están ahí 120 personas, llega el Espíritu Santo, predican el Evangelio, bueno, Pedro, y hay una gran conversión. Y tiene mucho significado porque es la fiesta de las cosechas, la de las Claro, primicias. Y es la primer gran cosecha del Evangelio, claro. ¿no? Entonces, llega el Espíritu Santo, empiezan a hablar en otros idiomas, conocemos la historia, pero esto también forma parte de las festividades de las Pascuas, ¿no? Que decíamos ahorita. Y, y ocurre como consecuencia La como dices tú, resurrección. de lo principal, la resurrección. Exactamente. Y aparte, que es lo que siempre se ha querido negar y es lo que también nos da esperanza a nosotros. Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, es vana entonces nuestra fe. Pero tenemos la certeza, tenemos la convicción por el Espíritu Santo que Cristo ha resucitado y que porque Él vive, nosotros también vivimos. Así es. Fíjate, podemos concluir lo siguiente, amigo. Ujú, La Pascua, desde distintos ángulos, esta Semana Mayor, ujú, tiene muchas pues apreciaciones, ¿no? La judía, ujú. la cristiana y como la platicamos también la secular, ¿no? Sí, Eh, yo pienso que independientemente de la apreciación en la que estemos, lo importante es entender que estos siguen siendo fechas que nos permiten a nosotros socializar nuestra fe, lo que ujú, creemos. Y sí, que como iglesia tenemos la responsabilidad de celebrar estas fechas, ¿no? Si lo sí, hacemos en la playa, hagámoslo en la playa. Si lo hacemos en una iglesia, hagámoslo en una iglesia. ujú, Pero teniendo conciencia y claridad sobre el motivo por el cual estamos celebrando. Me gustó mucho lo que hace Salvare. ajá, Este fin de semana, este ajá, domingo, ajá, es la fiesta en de fiestas. la fiesta de resurrección. Y solo digo, mi comentario final sería entonces, al igual que Navidad, probablemente no es el día, pero el día no es lo importante, es la celebración. Algunos dicen, bueno, es que del viernes al domingo no son 3 días. No importa. Tomemos un día para celebrar. Yo sé que hay gente que se lo celebramos siempre, sí, pero la oportunidad de socializarlo donde todo el mundo sabe que este domingo es domingo de resurrección, pues hay que celebrarlo. Hay que darle un mayor énfasis
y poder, como tú lo dices, yo me quedo con esa frase tuya, hay que socializar nuestra fe. Amigo, pues si a alguien le sirve esto y le está gustando lo que estamos haciendo acá en Encontrados, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a nuestras redes sociales y darle me gusta, pero no solamente me gusta, sino compartir. Tienes que ir a TikTok o a YouTube o a Facebook o a Instagram y seguirnos. Activa las notificaciones para que te lleguen los videos, que cada que salga un nuevo video. Y por supuesto, si quieres escucharnos cuando vas en el coche o estás haciendo algo, pues también nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast. Ahí estamos. Y mi recomendación es que no te quedes con esto, sino que se lo compartas a alguien. Pues ya está, familia. Esperamos que estas fiestas, esta Pascua sea una fiesta hermosa para ti y para tu familia. Y por cierto, antes que se nos olvide, porque luego nos reclaman, hay que agradecer a Greenhouse. Greenhouse Studio. Gracias, Greenhouse Studio, por hacer nuestro podcast. Bueno, muchas gracias, amigo. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Familia.